Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a la conferencia magistral La aplicabilidad de la antropología en la actualidad. A continuación, doy el pase al investigador ad honorem del INAC, Mauricio David Granados Espinal, para que dé las palabras de inauguración de la conferencia magistral. Queridos invitados, muy buenas tardes. El día de hoy quiero dar la bienvenida y brindar un cordial saludo a nombre del doctor Policarpio Chaucavalqui, al director del INAC, doctor Alex Pinzón. La antropología cuenta con diferentes campos de conocimientos o áreas de especialización que se han venido desarrollando durante mucho tiempo. En un principio, estudiar una carrera en antropología se asociaba con estudiar sociedades diferentes a las nuestras, separadas por el contexto cultural y a menudo por el tiempo. Sin embargo, en la actualidad se rechaza este eclecticismo, pues su objetivo de estudio es la acción social humana en cualquier contexto, como lo podemos ver en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, la cual cuenta con 3 ramas de especialización, las cuales vienen a ser la antropología y resolución de conflictos socioambientales, antropología política y gobernabilidad y la antropología forense. Sin nada más que decir, doy pase a Alexandra. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación tenemos la presentación del doctor Alex Alonso Pinzón Chunga con el tema de la aplicabilidad de la antropología en la actualidad. El doctor es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene maestrías en Ciencia de la Educación con mención en Gerencia Estratégica Educativa por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y doctor en Ciencia de la Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene una experiencia laboral amplia, es director del Departamento de Ciencias Sociales, así como director del Instituto de Investigación INAC de nuestra Casa de Estudios, docente de nuestra universidad y docente en otras universidades, también que ha producido libros y artículos de su autoría y coautoría, como por ejemplo La Sociedad Criminal, una antropología de los criminales, Antropología 21, entre otros. Se les invita a todos a tener apagado su cámara y su audio. Profesor, puede hacer su presentación. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes para escuchar esta ponencia que nos va a dar una pequeña vista de cómo es que el antropólogo va a actuar en estos tiempos, ¿no? La conferencia magistral tiene como nombre la aplicabilidad de la antropología en la actualidad. Y como la mayoría que estamos presentes, quizás sabemos ya qué es antropología. Definirlo, dependiendo de la postura o de la escuela que nosotros tengamos inclinación, vamos a darle esa definición. Yo siempre sé decir que Hércules lo sintetizó en unas palabras, ¿no? El hombre y sus obras. Creo que estas palabras o el texto que escribió Merus Herkovich implicaría y terminaría lo que vendría a ser antropología. Voy a empezar mi ponencia manifestando que todas las ciencias tienen un gran problema. Y el gran problema de las ciencias es cómo es que éstas tienen que ir de la mano, la teoría con la práctica, es decir, la praxis. ¿Por qué? Porque en la medida que una ciencia no continúe en el proceso de investigación, en un proceso de investigación va a acarrear que ésta tenga un desfase. Lógicamente que es una dualidad entre la teoría y la práctica indispensable. Es una unidad que conlleva al desarrollo de la misma ciencia y lógicamente de la ciencia de cual estamos hablando, para este caso la antropología. Pero la antropología no solamente debe de quedar en un conocimiento verificado, comprobado y sistematizado, sino que debería o debe de practicarse, debería de ejecutar el fin que es de la ciencia. Y uno de los fines de la ciencia es justamente la transformación del medio.
¿no? Pero para que esto se dé, implica que el individuo tenga o desarrolle capacidades que van desde la crítica para poder, como elemento fundamental de la contradicción, y poder hacer estos cambios. Pero al mismo tiempo necesita desarrollar cualidades como la participación, ¿no? La participación que va a depender de todos los miembros del grupo, de la cultura o de la sociedad de cual nos referimos. Hace un momento, en la introducción del evento, el joven Mauricio, el colega Mauricio, hablaba sobre los inicios de la antropología. Y efectivamente, ¿no? Hay que entender que cuando la antropología, ya en el siglo XIX, que comienza a tener un cuerpo ya epistemológico, científico, va a dar más que todo un aval. Y este aval, que surge justamente con las teorías que hace pocos días atrás estuvieron viendo sobre el neoevolucionismo, van a justificar la aparición de la antropología para explicar y sostener las diferencias culturales. Y cuando digo esto me refiero a que las naciones o los estados de ese entonces, que ya hablamos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España, las grandes potencias, ¿no?, que se generaron, van a buscar recursos en otros lugares. Y cuando van a buscar estos recursos en otros lugares, lógicamente que van a encontrar población, van a encontrar nuevas sociedades, con una cultura diferente, con una forma de pensar diferente, con una racionalidad de ver las cosas diferente. Entonces aquí la teoría del evolucionismo fortalece eso. Y surge con ello el término de cambio cultural. Pero ojo, un cambio cultural que va a ser impuesto para aquellas sociedades o naciones recién ocupadas, se puede decir, ¿no? Proceso de colonialismo, en donde el objetivo principal es incorporar estas nuevas sociedades, estos nuevos grupos humanos al ritmo y forma de vida de la Europa de ese entonces. En otras palabras, incorporarlo a un sistema netamente económico que se va a manifestar luego en estas nuevas sociedades descubiertas. De la teoría o la escuela evolucionista, ¿no?, de los estados que debería establecer en una sociedad propuesto por Taylor, pasamos al hecho de ver cómo es que con el paso del tiempo surgen unas corrientes que explican o generan la contraposición a esta teoría, ¿no? Y aquí encontramos las dimensiones y los procesos culturales. Estas dimensiones que son estudiadas posteriormente van a originar y van a tratar de explicar en este contexto que no todos somos iguales, que existen culturas diferentes y que todas tienen la misma oportunidad de poderse desenvolver. Pero cuando hablamos de ello, comienzan a surgir términos académicos y científicos como desarrollo, como pobreza, urbanismo, migración, proyectos. Y entonces, aquí nos damos cuenta que más o menos a partir del año de 1945, ¿no? Lógicamente, que después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, va a haber todo un cambio globalizado, ¿no? Los conceptos van a comenzar a fluir teniendo como base o como punto de partida justamente este término, desarrollo. Y quizás se pregunten ustedes, ¿pero qué tiene que ver esto con la aplicabilidad de la antropología? Y si tuviesen un poquito de paciencia, vamos a entenderlo como tal. Vamos a la segunda diapositiva, donde este término de desarrollo y el término de cultura entra en un debate. Y aquí es donde surge justamente la importancia de la antropología. Estamos acostumbrados a hacer investigaciones cuantitativas y dejamos de lado las investigaciones cualitativas, que deben de tener un enfoque holístico, porque justamente un fenómeno
dentro del concepto antropológico debe de explicarse de varias direcciones, de varias objetividades. Esto nos daría una explicación integral del problema o del fenómeno, ¿no? Y estas metodologías que va a emplear la antropología para buscar el desarrollo en una cultura, también va a estar acompañada por el interés de la toma de decisiones de quienes, no solamente de aquellos en el cual nosotros designamos a los gobernadores o a aquellas autoridades que elegimos a través de las elecciones, o sea, la forma que se elige una autoridad en una comunidad, ¿no? Sino también de las instituciones mismas. ¿Cómo deben ir cómo es que estas instituciones van acompañando el interés, van acompañando la forma de cómo va evolucionando esa institución, esa sociedad, ese grupo humano? Pero al mismo tiempo, hay que darnos cuenta que si bien es cierto, la antropología tiene una metodología establecida y que va a depender del objeto de estudio, existen categorías que van a desnaturalizar el quehacer del antropólogo y nos va a poner en una disyuntiva, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de progreso, ¿qué es lo mismo que desarrollo? Preguntaríamos, ¿no? ¿Sería lo mismo hablar de economía y de mercado? ¿Es lo mismo hablar de desarrollo y crecimiento? Otra vez el término desarrollo y crecimiento. Cada una de ellas encierra características y conceptualidades muy, muy diferentes, ¿no? Pero que en la medida que el antropólogo lo entienda, va a poder ejecutar la función por la que se ha preparado. Esto, sin dejar de lado, que cuando se generan estas categorías desnaturalizadas en el entendimiento del aspecto académico y científico, van a responder a grupos de poder. Doctor, ¿y qué tiene que ver los grupos de poder en las categorizaciones? Justamente hay que entender que los términos que surgen en la historia humana van a responder a grupos humanos. Y dentro de estos grupos humanos, grupos de poder, que son aquellos que controlan los sistemas. Y nos vamos a dar cuenta que este término de desarrollo, que inicialmente surge después de la Segunda Guerra Mundial, va a tener una connotación netamente tecnológica, netamente constructiva, se puede decir, en el área del urbanismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda Europa quedó devastada, ¿no? Y entonces, aquí es donde surgen, en la Alemania de ese entonces, surgen estos términos que debemos entenderlos y que han sido desnaturalizados para aquellos que no han logrado entender en sí la esencia de cada uno de estos. Pero tendríamos que ver entonces que más o menos a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, surge entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, se va a dar el nacimiento de la ONU. Y la ONU surge justamente para mediar estos caos, apaciguar y no generar conflicto. Pero lamentablemente se dio la Segunda Guerra Mundial y posterior a ella surge este término, ¿no? Alianza para el Progreso. Es un texto que es utilizado por una universidad peruana, ¿no? Alianza para el Progreso, y que también es un partido político, lo tomó inicialmente. Pero este término de Alianza para el Progreso no surge acá de Perú, surge en esa época, en esos años después de la Segunda Guerra Mundial, y que busca la reconstrucción de la Europa devastada de ese entonces, ¿no? Y busca con ello que los gobiernos de ese entonces comiencen a buscar una modernización entendida a esto como el desarrollo netamente económico, ¿no? Las teorías de la economía política, por ejemplo, ¿no? Comienza a aparecer el hecho de solamente entender que el buscar un desarrollo es generar divisas. El buscar el desarrollo es solamente tener economía
fluidez económica, cuando esto no es así, ¿no? Pero que al mismo tiempo comienzan a aparecer instituciones que efectuaron cambios en los grupos humanos. Y al ver estos cambios, lo comenzaron a generalizar. Entonces el fenómeno de la globalización hace su presencia para comenzar a hacer el proceso de aculturación, ¿no? Y con ello, la intervención de capitales externos en diversos lugares, a través de proyectos, ¿no? Miren otro término, proyectos, que busca, entre comillas, un desarrollo de una comunidad, ¿no? Financiada por instituciones extranjeras, no por el Estado. Y entonces cuando hablamos aquí de un caso muy específico que se dio en Perú, en la Sierra Cachina, el proyecto Vicus, donde se trató de generar una comunidad buscando su integración, buscando una pequeña comunidad libre de conflictos, con todos los requerimientos que necesita para afrontar una existencia, una vida, ¿no? Y que no resultó. Porque al igual que se van a dar estos fenómenos en el mundo desde 1945, van a generar también, o van a repercutir en otras latitudes, como América Latina, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de estas intervenciones de instituciones extranjeras en los estados, en las naciones, ya estamos hablando de una antropología aplicada. Pero ¿cuándo es aplicada? Cuando las ciencias han aportado nuevos conocimientos, o lo que ustedes mayormente conocen como el conocimiento básico, ¿no? Y este conocimiento básico tiene que ser puesto, ejecutado. Por eso se habla de una aplicación. Y aquí surge la antropología aplicada, pues. Y aquí estamos hablando de 1940, 50, donde la antropología comienza a tener otro giro. Y aquí surge el término de antropología del desarrollo o antropología para el desarrollo, ¿no? Inicialmente parecieran similares, pero la connotación que tiene cada uno de ellos es muy diferente, ya que uno responde solamente al hecho de generar un cambio propuesto del exterior, es decir, por financiamiento externo, que el surgimiento o el rescate y la valoración de un pueblo, ¿no? Esa es la diferencia prácticamente. Y entonces aquí aparece el enfoque cultural, ¿no? Con un sinnúmero de variables que han cogido fuerza, como el caso de género, como el caso de la participación ciudadana. Miren, en esos años ya comienza a aparecer estos escenarios y esas categorías. Pero seguimos todavía, seguramente se preguntarán, ¿y dónde está el antropólogo? ¿Dónde tiene que ver el antropólogo? Y cuando nosotros, esto que les manifestaba de la antropología aplicada y antropología de desarrollo dentro del marco mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, también se van a presentar algunos fenómenos en nuestra patria, sin ir tan lejos en América Latina. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial comenzó un proceso de la famosa Guerra Fría, ¿no? Una tensión y una polarización entre gobiernos o superpotencias en ese entonces que se llamaba, como era el caso de Estados Unidos y la URSS, ¿no? La Unión Soviética. Y esto traía consigo las respuestas inmediatas y acciones inmediatas de los estados. Recordemos que para la década del 70 en América Latina, toda América Latina estaba en un proceso de cambio, en donde los gobiernos que eran en ese entonces elegidos pasaron a ser dictaduras militares, ¿no? ¿Quién no recuerda el gobierno de Pinochet en Chile? El gobierno
de Morales Bermúdez, ¿no? Para el caso peruano, o de Velasco Alvarado, para el caso peruano, que responden no por nacimiento, o mejor dicho, no por el interés del grupo humano, es decir, de los peruanos, ¿no? Schultz nos dice de que aquellos movimientos y aquella situación que se da en América Latina responde justamente a generar una condición de obstrucción para el avance del pensar soviético, ¿no? Como hacer frente a Cuba, en este caso. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva que el continente latinoamericano, a partir de 1970, comienzan a aparecer gobiernos dictatoriales, netamente militares. Caso Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, ¿no? Aquí está el famoso Plan Cóndor, que recientemente han sido sentenciados algunos militares de ese entonces, ¿no? Por problemas de deshumanidad. Posteriormente, en los años 70, en los años 80, el Perú comienza a surgir un fenómeno para algunos investigadores, de una guerra interna, llamándole así. Otros le llaman terrorismo, ¿no? El surgimiento del terrorismo a través de los partidos de izquierda o de extrema izquierda, y que van a traer consigo, pues, un fenómeno de desplazamiento, ¿no? De procesos migratorios obligados en busca para salvaguardar su vida. Ya no en busca de un bienestar económico, no, más bien para cuidar su vida y seguir sobreviviendo en este caso, ¿no? Comienzan a darse esos procesos migratorios, se llenan las capitales o los grandes regiones como Arequipa, Lima, las ciudades de las costas comienzan a crecer de manera desordenada, nacen y surgen los cinturones de miseria, ¿no? Donde con las justas se tiene una casa entendida entre comillas que solamente era esterías y calamina, ¿no? Y por qué no algunos de cartones. Estos fenómenos van a motivar y nos van a dar el espacio al antropólogo. Recordemos que durante los años 70, 80 y 90, es decir, durante el gobierno militar y posteriormente el establecimiento de la democracia en el Perú, pero el surgimiento de movimientos subversivos, revolucionarios, terroristas, como quieran llamarle, va a traer como consecuencia grandes desapariciones de personas, y que lógicamente va a motivar en América Latina la búsqueda de ellos. El comenzar a buscar de dónde se encuentran sus restos para poder hacer el entierro, como se sabe decir, o darle cristiana sepultura, en algunos que emplean el término, ¿no? Y hay que recordar que todas las poblaciones o todos los grupos humanos siempre han tenido esa visión de poder enterrar a sus muertos dándole una sepultura adecuada, ¿no? Bajo su concepto. Tenemos que decir que para esos años, entre 1970 y 1980, ¿no? Durante este fenómeno hubo un desplazamiento, ¿no? Tanto de sierra y de selva hacia la costa, en un promedio de 16.000 peruanos, para salvaguardar su vida, ¿no? Y estos desplazamientos que se van a dar, ya le decía que originaba el crecimiento poblacional, pero al mismo tiempo, durante este periodo también hubieron desapariciones, ¿no? Muertes, que más o menos, según lo que hablaba la Comisión de la Verdad en sus 12 tomos que tiene, que hay un promedio, una cantidad más o menos de 20.000 personas desaparecidas. 20.000 personas desaparecidas, muertas tanto por movimientos subversivos como por grupos militares, ¿no? Entonces, no hace una especificación exacta de a cuánto se atribuye, cuánto es el porcentaje que se atribuye a ambos sectores, solamente se da de manera general. Pero hay que recordar que estos procesos, ante esa desaparición,
la antropología hace su presencia y surge como una ciencia que va a generar la identificación de estos restos. ¿Y para qué? Justamente para ser entregados a sus familiares y estos pues tengan una sepultura adecuada. Surge aquí el concepto, ¿no? O se pone en hincapié el concepto de la cultura de paz para generar estos espacios, ¿no? En busca de una reconciliación nacional, decía los términos de ese entonces, pero que van a conllevar a la participación de la antropología. Y no es sino que hasta la implementación del nuevo Código Penal Procesal que va a permitir eso, ¿no? Estas desapariciones, la aparición de pueblos jóvenes nuevos, ¿no? De ciudades nuevas, donde se van a dar un sinnúmero de fenómenos sociales por el mismo cambio, ¿no? Vamos a encontrar, miren, el feminicidio que se está haciendo frecuente en el Perú, ¿no? Vamos a ver delitos contra la libertad sexual, en otras palabras, las violaciones, que no solamente se van a dar de personas ajenas, sino propiamente dentro de la misma familia, ¿no? Se va a hablar también de lesiones dolosas a mujeres, ¿no? De omisión de asistencia familiar, de trata de personas, es decir, va a haber un incremento de y un rompimiento de las normas sociales que van a traer consigo, pues, la generación de delitos. Y miren, en cada uno de estos que hemos estado hablando, participa la antropología. No solamente para entender al individuo que ejecuta esto, y aquí hablamos de criminalística y criminología, sino también de cómo es que debemos explicar el procedimiento, cómo es que se ha dado. Y aquí surgen los peritajes, ¿no? Los peritajes, que estoy seguro que mi colega, que posteriormente va a ejecutar su exposición, se va a enfocar a esto, ¿no? Ya que él maneja esa área de antropología física forense. Sin embargo, cabría hacer recordar que a partir del año 2006, que se establece el nuevo Código Procesal Penal, en donde genera una característica, la reducción del tiempo para la penalización de estos delitos que se cometen, o estas faltas que se cometen, ¿no? Y con ello la intervención de un equipo multidisciplinario dentro de la institución que se encarga de la investigación, que hablamos de la Fiscalía en este caso, ¿no? Y participación justamente de la antropología. Inicialmente la antropología ingresa acá para el reconocimiento de seres humanos, producto de las desapariciones forzadas que se dieron en la década del 70, 80 y 80 en el Perú, ¿no? Pero que ha ido ganando espacio. Ya no solamente desarrollamos el reconocimiento de los restos óseos para identificación de personas, sino que también ya no de un resto óseo, sino de un ser vivo a través de la dactiloscopía, ¿no? Es más, el antropólogo interviene para poder explicar un fenómeno de violación, de agresión física, de mecanización o de participación ante un delito, ¿no? El reconocimiento facial, por ejemplo, con la aplicación o la utilización de software que implican establecer esto. Pero bueno, ello lo va a ver mi colega Iván, ya que él maneja o está dentro de esa área dentro del Ministerio Público. Me quedaría hablar sobre las otras líneas de participación de la antropología, o en otras palabras, dónde tenemos que aplicar la aplicabilidad de la antropología. Y hay que reconocer que a partir de que se dio este fenómeno de la creación de la ONU, de la participación de instituciones como el Banco Mundial, el BIC, para buscar, entre comillas, desarrollo de las sociedades, de las naciones, van a generar programas o van a generar proyectos de desarrollo, ¿no? En la década de los 80 y 90, en el Perú se llenó de ONGs, organizaciones no gubernamentales, se llenó. Y en todas las áreas, ¿no? Para apoyar a menores, para apoyar a ancianos, para apoyar a mujeres, para apoyar a
en defensa de los animales, en defensa de la naturaleza, ¿no? Miren, ahora tenemos ya no solamente movimientos, sino tenemos colectivos que también van de la mano con el desarrollo y la aplicación de programas sociales. Y los programas sociales, que no son otras cosas, sino que la intervención del Estado con el fin de aminorar brechas de desigualdad, de participación de los grupos humanos, genera esto. Y aquí es donde justamente también gran parte de los antropólogos comienzan a ser empleados. Programas como institución como FONCODES, como el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, MIDES, como programa de Pensión 65, Coaligarma, Juntos, CUNAMás, etc., etc., en busca de tener un impacto en una comunidad, comienzan a darse. Ojo que estos programas, si bien es cierto, lo establece un Estado peruano, son financiados, son motivados, son promovidos por entes externos. Los estados acogen esto. Recordemos la agenda del milenio, ¿no? Ahora del milenio que obliga a pegarnos a todos los estados a enfocarse justamente en estas brechas con el fin de dar un mejor soporte, una mejor ayuda a la ciudadanía. Y que estos programas que surgen en cada gobierno y que en muchos casos cambian de nombre, pero siguen siendo la misma esencia, es decir, generar espacios de participación y apoyo hacia un grupo humano, ¿no? Por ejemplo, FONCODES, que se encarga netamente de ver infraestructura, ¿no? El caso de carreteras, el caso de postas médicas, ¿no? De colegios, aunque hay subprogramas dentro de ellos, ¿no? El Ministerio de Educación tiene un área específicamente para la construcción de colegios, o capacitación de los docentes, o implementación de material. Pensión 65, por ejemplo, que está destinado para un sector de la pirámide poblacional, ¿no? Y que no solamente queda como programa, sino que dentro de las leyes también ha generado un cambio, ¿no? Ya ahorita contamos con una ley que obliga no solamente a que el padre cumpla o que los padres cumplan con su prole, sino que estos, a su debido momento, sean retribuidos como tal, ¿no? Una más que busca, en este caso, generar espacios de guardería, de motivación psicomotriz para aquellos que están incorporándose a esta sociedad, que son los niños, ¿no? Y esto encierra el hecho de poder dar un espacio a los padres que puedan laborar o puedan trabajar en algunos programas o actividades que tengan, ¿no? Pero eso no solamente ha quedado en el gobierno central. Hace 20 años no existía, por ejemplo, la gerencia social en los gobiernos regionales. No existía la oficina de desarrollo social en las municipalidades. Ahora sí lo hay. Y estos espacios permiten justamente aplicar la antropología. También hay, por ejemplo, gerencias ecológicas, ¿no? De desarrollo ecológico, por ejemplo. Pero recordemos, jóvenes, que la antropología, como una ciencia social que va a estudiar al individuo y que prácticamente se encarga de ver el desarrollo de este individuo y ver cómo lo expresa, es obligatorio que participe. Se supone que son los especialistas en lo que es cultura. Y no podemos hablar de ecología, porque los animales no lo van a ejecutar, los árboles por sí solos no lo van a ejecutar, somos los seres humanos, pues. Y los seres humanos tenemos que entenderlos como tal, tenemos que aprender y comprender la cultura del grupo humano para poder después hablar de ecología. No podemos hablar de economía si no podemos entender primero al individuo. No podemos hablar de una sanción o de una sentencia si no lo podemos entender al individuo por qué se dio esta situación. Y aquí participa el antropólogo en todas estas áreas, ¿no? ¿Cómo vamos a implementar un programa educativo
intercultural si no tenemos la base? Sí, con las justas hemos llegado solamente a comprender que la interculturalidad como tal es la convivencia, pero nomás queda en el concepto, no vamos más allá, no vamos al fondo del problema. Hace poco se ha presentado esos problemas de las rondas campesinas, ¿no? El caso que se daba en Cajamarca de la detención de periodistas, ¿no? O el caso que se ha dado recientemente de las veintitantas mujeres que han sido azotadas en, creo que en Huamachuco, en La Libertad, de Sierra Liberteña, acusadas de brujería. O sea, ¿cómo le entendemos eso? Y aquí viene la obligación del antropólogo de participar. Y cada uno de estos casos, cada uno de estos programas sociales, cada uno de estos fenómenos sociales, implica entender al individuo que participa en ese fenómeno. El fenómeno por sí solo no se va a dar, pues. Tiene que tener la presencia de un humano y estando presente un humano es obligatorio que el antropólogo trate de entender eso, de comprender por qué lo motiva, cuál es la razón que dio para poder actuar de esa manera. Y entonces tenemos que hablar de su cosmovisión y de su racionalidad como tal. Hay que entender que los programas sociales y las instituciones generadas por el Estado nos brindan esos espacios, pero nos brindan y nos quitan también. Porque seguramente ustedes dirán, claro, profesor, suena bonito escucharlo, que tenemos que hacer ello, pero la gerencia social encuentran o recaen bajo el ingeniero, ¿no? Vamos a la gerencia social de Amazonas, de La Libertad, un ingeniero es el que tiene la administración. Muy pocas veces se han dado el caso en que asuma un antropólogo, pero va a depender de cómo nosotros generamos ese espacio. ¿Cómo es que nosotros podemos aportar? Miren, sin ir tan lejos acá en Amazonas, tenemos muchos problemas, ¿no? El problema del COVID trajo un espacio de conversación y de apertura y de nuevo conocimiento para la antropología. ¿Por qué? Porque originó un cambio en el comportamiento humano, hizo un cambio de hábito y por consiguiente originó una internalización en el individuo. Entonces eso tenemos que ver, esos cambios tenemos que estudiar y qué es lo que al final va a ocasionar ello. Con esto les estoy diciendo de que tanto la línea de investigación que manejan las universidades como la gerencia social debe ser asumida por el antropólogo, por el área de ciencia social. Pero eso no va a venir con un decreto supremo, con una ley, no. Eso va a venir en la medida que el antropólogo, que el científico social, se esmere en hacer investigación y sobre todo en hacer propuestas. Aquí viene lo que inicialmente hablaba de la praxis, pues. ¿De qué vale que hagamos investigaciones sobre las rondas campesinas, no? Si solamente damos conferencias, pero no planteamos quizás una mejora en la ley, si no elevamos una propuesta como tal. Hablamos de que los proyectos o los programas no son muy bien enfocados, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué parte de la metodología antropológica permite establecer eso o mejorar, dar una mejora a un proyecto como tal o a un programa como tal? Implica mucho. Y que no, quizás no lo veamos nosotros ese cambio, pero tenemos que generar las condiciones de tal, ¿no? El cambio y la aceptación del antropólogo es muy débil, transita por fenómenos políticos muy fuertes. Fuimos satanizados en la década del 70, ¿no? A un antropólogo no se le daba trabajo porque era revoltoso, reclamón, porque era protestante, porque tomaba locales. Así se le concebía al antropólogo, al sociólogo, y se le restó importancia como ciencia.
pero lógicamente hubieron antropólogos, sociólogos que dieron esas investigaciones, a través de sus investigaciones van a resaltar la labor de estas ciencias. Y tenemos que seguir. Creo que todavía nos espera afrontar el reto que tenemos presente. Miren, ya se ha conseguido un espacio en el área física forense, en el sistema de justicia, donde la opinión del antropólogo es fundamental, en donde los procesos de interculturalidad, sea de educación, de salud o de justicia misma, amerita la participación de un antropólogo. Nos espera un gran reto y una gran responsabilidad tenemos que asumir. Hay quienes dentro de estas líneas ejercemos la docencia universitaria. Y jóvenes, ¿qué tan difícil es entender al individuo? Porque cada individuo es un mundo diferente y lo mueven intereses diferentes. El mundo se mueve por intereses. Y quizás, como siempre sé preguntar a mis estudiantes, ¿por qué estudias antropología? ¿O por qué estudias enfermería? ¿O por qué estudias derecho? ¿No? Y a veces concebimos muy mal las carreras como tales. Menospreciamos carreras. Pensamos que la carrera de antropología es una carrera que no tiene validez, que no es rentable. Miren, jóvenes, eso ha cambiado muchísimo. Pero hay que esforzarnos. Recordemos que la antropología es una ciencia holística, una ciencia integrada. En otras palabras, debemos de conocer de todo un poco. Debemos saber de derecho, debemos saber de psicología, de economía, de psicología, de ecología, para poder explicar un fenómeno como tal, de medicina, de química, de física, que las aplicamos. Pero va a depender mucho de cómo es que nosotros, como individuos, como futuros profesionales, como antropólogos que ya estamos ejerciendo, tratamos de entender y de corregir algunos problemas. Todos los seres humanos no somos iguales y no todos vemos de la misma perspectiva. Nos guarda intereses. Quizás un alumno su interés es terminar, sea como sea. El profesor quizás tenga el interés solamente de cumplir su clase. El ingeniero solamente le interesa hacer la obra, esté como esté, para entregar. Por eso mueve intereses. Pero hay que entenderlos, a cada uno de ellos. ¿Qué mejor que los antropólogos para poder llegar a ese nivel de entendimiento y de buscar una salida? ¿No? Y en el área social, en el área de resolución de conflictos, tenemos una gran labor. Todas las empresas mineras ahora tienen una oficina. Esta oficina, pregunto, ¿quién está a cargo? Y vamos a encontrar la misma respuesta, un ingeniero ambientalista, un ingeniero civil, ¿no? Por eso tenemos un gran reto, colegas. Pero procuremos ser lo más abierto posible para entender. Y no veamos el hecho de pasar esa línea entre lo que debe ser a lo que yo quiero. Mis estimados estudiantes, que son la mayoría que está presente en esta ponencia, yo quiero agradecerles por su asistencia y haberme escuchado. Seguramente estarán pensando, bueno, fácil es hablar. Jóvenes, tenemos un gran reto. El reto está entre nosotros en ayudarles a sistematizar el conocimiento básico, el cual debe ser aplicado en su momento. Muchas gracias por el tiempo cedido para esta conferencia. Muchas gracias, profesor. Bueno, aquí en el chat están dejando algunas preguntas para que usted pueda responderlas y esclarecer, ¿no? Por ejemplo, del compañero Deiner Gaona, que dice que según las convocatorias del MINDIS, que piden de 3 a 5 años de experiencia en general y específica,
¿Qué cambios se debe implementar para dar oportunidades de trabajo a jóvenes recién egresados? Cuando uno lee las convocatorias, todas las convocatorias van a salir. Se requiere personal o profesional con mínimamente 3 años de ejercicio profesional. Nosotros tenemos acá un problema en la universidad, queremos antropólogos, pero nos piden que sean antropólogos que tengan mínimo 5 años de experiencia profesional o maestría. O en caso contrario, ambos requisitos. Profesor, si no nos dan la oportunidad de hacer experiencia laboral, ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, la mayoría de antropólogos ingresan a los programas sociales y lamentablemente ahí nada más quedan. No tienen un avance, no tienen una perspectiva mayor. Otros han generado sus famosas ONGs, ¿no? Tenemos ahorita, otros han generado colectivos y van agarrando ahí experiencia. Yo pienso que en la medida que nosotros tengamos la oportunidad de ingresar a instituciones, sea cual fuese, Cáritas, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, ¿qué más? El gobierno regional, la municipalidad, se hace antropología. Jóvenes, no hay ningún fenómeno en el mundo que suceda sin la participación del hombre. Profesor, la lluvia, sí, pero nosotros estamos cambiando. Nosotros hemos hecho el cambio. Por eso es que se está dando así. Por eso es que han habido cambios climáticos. Porque nosotros hemos hecho eso. Pero tenemos que entender al individuo. Vuelvo a recalcar eso. Hace poco hubo una reunión donde se planteó la modificación de la currícula, por ejemplo, o de la malla curricular para la Escuela de Antropología. Y mi idea es la siguiente, ¿no? Miren, les comento esto. Foncodes, el INC, siempre saca convocatorias. No sé si ustedes se han dado cuenta. Se necesita encuestadores o se necesita digitadores, dice también. Se necesita jefes de área, ¿no? Se necesita capacitadores. Miren, esos 4 términos se manejan en estas instituciones. El INC. Y la propuesta era que ninguna universidad, ninguna institución del Estado peruano, hasta ahora que yo he rastreado, emite certificación de esta. Entonces la propuesta era en la nueva malla que el alumno, a partir más o menos de quinto ciclo, reciba una certificación de un encuestador. ¿Por qué un encuestador? Porque hasta donde yo veo, el estudiante de antropología llegar a quinto ciclo implica conocer la base de la antropología, implica conocer la metodología de la antropología, implica haber realizado campo y con ello la metodología, los métodos y técnicas antropológicas. Cuando aplicamos una encuesta que parece sencilla, que muchas veces pensamos que es algo rápido, más vamos y no, y es más, ¿no? Hay casos en que jamás los encuestadores han llenado y no son el reflejo de la realidad, sino es una ficción porque el encuestador se sienta en una esquina y comienza a llenar sus encuestas a su criterio, a su imaginación. Por eso es que ahí están mal los proyectos. Imagínense si los antropólogos tienen esa posibilidad de ejecutar solamente las encuestas de los ministerios, de participar exclusivamente en el INC. Esos proyectos tendrían éxito, porque creo que tenemos una reserva en los estudiantes de ser conscientes y de aplicar esa encuesta o esas entrevistas en el objeto de estudio y no crear. Se planteaba eso para la nueva currícula y más o menos para octavo, noveno, octavo creo, se había propuesto también la certificación de otra, que era gestor social, ¿no? Algo así, si la memoria no me falla, que consistía en poder monitorear, en poder capacitar, en poder dirigir a un pequeño grupo humano de hacer técnicas de intervención en una comunidad. Eso se tiene planteado, por ejemplo, dentro de la nueva currícula, situación que posiblemente se dé el cambio de ello el próximo año.
esperando, ¿no? Entonces, por nuestro lado, creo, dentro de la universidad, procuramos abrir esos espacios, pero tenemos que abrir todos ellos. Yo pienso que de donde estamos, los colegas abren esos espacios, ¿no? Así que hay que poner nuestra parte. Pero recordemos que la antropología es integral y eso nos obliga a tener una preparación mucho mayor, porque el abogado solamente sabe de leyes, se prepara en leyes, el médico en la medicina, la enfermera en el tratamiento, ¿no? El profesor, sí, pues el profesor o el educador solamente en las corrientes pedagógicas. En cambio, el antropólogo tiene que conocer de derecho, de salud, de economía, de pedagogía, de psicología y de todas las ramas. Gracias. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Si no, Sí, profesor, vamos a darle paso ahorita al profesor Iván y al finalizar tenemos ahí unos 10 minutos para responder las preguntas que quedan. muchas gracias por la atención y un saludo cordial a mi colega Iván. Muy bien, siguiendo con la presentación con el tema de la antropología forense, tenemos al expositor, el doctor José Iván Vargas Burguet. Él es egresado también de la Universidad Nacional de Trujillo, es antropólogo con especialización en el área forense. También ha realizado múltiples escritos, libros, artículos, donde ha sido autor o coautor. Así que le damos el pase al doctor para que haga su presentación y pueda hablar. Adelante, profesor. En vista de que el profesor está teniendo algunos problemas con el audio de su equipo, vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que han quedado pendientes para el doctor Pinzón hasta que el profesor pueda solucionar el tema. Doctor, ¿se encuentra? Sí, Rebeca, parece que el doctor Iván tiene problemas con la señal, porque se ingresa, no escucha, se vuelve a salir, parece que es el sistema. Sí, bien, entonces, leyendo las preguntas, hay una compañera que nos dice, ¿no? Que por qué se originan los grupos subversivos. Creo que hace un momento usted estaba hablándonos acerca del tema de lo que vivió el país en los años 70, 80 y 90. Y entonces, ahí respecto a su pregunta. Hace poco hubo una conferencia sobre la crisis política, ¿no? También llevada a cabo por los estudiantes de la Escuela de Antropología. El autor hacía una reseña y decía de por qué es que surgen los movimientos. En realidad hay que entender que la necesidad mueve estos casos. Conjugada esta con la ineficiencia del Estado o la ineficiencia de las autoridades. En otras palabras, las decepciones de los anhelos humanos conllevan a generar eh, diferencias y esta diferencia va a mostrar posteriormente quizás en tomar una posición de enfrentamiento ante aquellos agentes o entes que no cumplen la función. Partido de esta manera de pensar, podemos decir que los movimientos de protesta surgen por la falta de aquello que necesita una comunidad o un grupo humano, ¿no? Es lógico pensar, si yo necesito agua para mi pueblo, reclamo ante el Estado, ante la municipalidad, la autoridad competente. Y si no me hacen caso, pues sigo elevando mi nivel de agresividad o de reclamo como tal. Y aquí entramos al área de los conflictos. No necesariamente puedo decir de un movimiento subversivo, un movimiento revolucionario o quizás porque son términos, o terrorismo, ¿no? Que son términos que son acuñados y hace un momento en la exposición decía la desnaturalización del término. Si le decimos ahorita es un profesor terrorista, ¿no? ¿Qué significa esto? Que genera terror, que da miedo, ¿no? Eso es terrorismo. Terrorismo es aquel que ejecuta, que influye temor, que genera
psicosis, miedo ante un grupo humano. Y yo le digo, ¿acaso el Estado no genera eso? El Banco Central de Reserva, con la moneda, con la compra o no compra de los dólares, ¿no genera un terrorismo económico? ¿No? Cuando surge una denuncia infundada, ¿acaso no genera un terrorismo, un miedo y lógicamente una reacción? Sí, pues, subversivo, entendido como un término subterráneo, sumergido, fuera de lo legal. Y cada vez entonces que hablamos de protesta, lo ligamos a esto, ¿no? Creo que había un caso de un estudiante que estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el terruqueo, le llamaba él en su título, terruqueo de los grupos políticos en el Perú. Y es la forma como se va minando, cómo se va desprestigiando a un individuo para acabarlo totalmente, ¿no? Que no se presente, que no continúe dentro de la carrera política. Entonces, mayormente, para responderle una vez más, surge por la necesidad que tiene el individuo, ¿no? Los grupos subversivos nacen con una idea, ¿no? Los grupos terroristas, como quiera llamársele, pero yo más que todo le denominaría la insatisfacción de las necesidades básicas del ser humano origina que tú te organices y protestes. Y lógicamente aquí entran los niveles de protesta y la forma de organización que yo tengo para protestar y reclamar un derecho que me asiste como tal. Gracias. Muchas gracias, profesor. Alex, al parecer el doctor ya está mejor con su audio. Alexandra, ¿me Sí, escuchan? profesor, sí se le logra escuchar ahora. Muy bien. Jóvenes, estudiantes, colegas también, muy buenas tardes. Gracias, en principio, al INAC por permitirme participar en este espacio académico y conversar acerca de la aplicabilidad de la antropología en la actualidad, ¿no? Específicamente en el campo de la antropología física. Y bien, yo quisiera empezar hablando acerca de los momentos del desarrollo de la antropología física aquí en nuestro país. La antropología física tenemos que entenderla en dos momentos diferentes. Un primer momento está relacionado al conflicto interno que ha sufrido nuestro país desde 1980 hasta el año 2000, que de acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación consideran estos periodos como el periodo de conflicto interno que sucedió lamentablemente en nuestro Perú. Y el otro momento de la antropología física en cuanto a su desarrollo se da justamente a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el año 2004 en adelante. Entonces, el desarrollo de la antropología física y posteriormente la antropología forense se da en estos dos escenarios. En este primer escenario del conflicto interno, en donde ya por historia sabemos lo que sucedió entre los diferentes asesinatos que ocurrieron, especialmente en los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, en donde los diferentes grupos terroristas como el MRTA, Sendero Luminoso y otros se enfrentaron al gobierno de aquel entonces. Pero entre estos dos grupos se encontraban las poblaciones que no tenían nada que ver, digamos así, en este conflicto, que eran justamente las personas letradas, las personas del campo, las personas que se dedicaban a la agricultura y que el Estado estaba muy lejos en cuanto a darles algún servicio básico. Muchos de ellos fallecieron, muchos de ellos fueron asesinados y pueblos enteros inclusive fueron también exterminados, ya sea por parte de las Fuerzas Armadas de aquel entonces o también por estos grupos subversivos. Entonces, en este escenario es de que nuestro país comienza a vivir una inestabilidad económica, política, que inclusive aquellos jóvenes que eran de repente estudiantes y tenían alguna posición ideológica eran perseguidos, eran buscados y asesinados, ¿no?
Un caso emblemático fue justamente lo que ocurrió en la Universidad de La Cantuta, en donde fueron desaparecidos 9 estudiantes y un docente, y que luego posteriormente fueron encontrados calcinados. Entonces, en este escenario es donde la antropología comienza a ser mencionada y a ser tomada en cuenta, porque a partir justamente de las protestas de los familiares de las víctimas, a partir de los reclamos y las denuncias respecto a sus familiares que habían sido desaparecidos, es que comienzan a prestarle atención justamente a la búsqueda de estas personas y comienzan a llamar a antropólogos que en un primer momento eran antropólogos, digamos, que trabajaban en el INC y que realizaban trabajos en un contexto de repente arqueológico, pero que tenían cierto conocimiento, ¿no? Una de ellas justamente fue la colega Judith, quien comenzaron a hacer las investigaciones en un contexto penal. Entonces, a partir de ahí comienza la presencia de la antropología física a comenzar a dar una identidad a aquellos cuerpos que eran recuperados. Y bueno, justamente la presencia de los antropólogos en este tipo de investigaciones fueron muy importantes porque fueron logrando la identidad de las personas que eran desaparecidas. Ya más adelante se crea el equipo forense especializado que con sede en Ayacucho, que comienza a hacer ya un trabajo más sistematizado, mucho más ordenado respecto al análisis bioantropológico para lograr la identificación de las personas y que se pueda continuar con la investigación penal. Entonces, el conocimiento de la antropología física aquí fue muy importante y también se fue consolidando, se fue fundamentando, porque no solamente se establecía el sexo biológico, la edad biológica, sino también cuál fue el patrón de la lesión que ocurrió. Y bueno, esto ha sido siempre el escenario en el conflicto en 1980 al año 2000. El otro momento de la antropología física que comienza a desarrollarse, y no solamente a nivel de análisis de restos óseos, sino también a otros espacios, es justamente a partir de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que se implementa en el año 2004. Bueno, nosotros hemos tenido un código antiguo que se inició desde el año 1960. Ese es un código, digamos, obsoleto, que fue reemplazado por este nuevo Código Procesal Penal. Y en los diferentes departamentos se fue implementando paulatinamente. Por ejemplo, uno de los primeros departamentos que se implementó este nuevo código fue el Departamento de la Libertad. Pero, por ejemplo, el Departamento de San Martín se implementó recién en el año 2009 y 2010. Fue un proceso paulatino. Pero esta implementación de este nuevo Código Procesal Penal genera o abre nuevos espacios para la antropología, específicamente para la antropología forense. Porque en este escenario, ya con los diferentes eventos de criminalidad, secuestros, robos, sicariatos, casos de feminicidios, extorsiones, en donde los niveles de criminalidad han aumentado y siguen aumentando actualmente, es que el antropólogo ya no solamente, digamos así, se limita a un análisis de restos óseos, sino que va a otros espacios, como por ejemplo los estudios de somatología facial, los estudios dactiloscópicos y los estudios de análisis de comportamiento cultural. Entonces, estos dos momentos han permitido, o sea, no podemos nosotros, antropólogos forenses, olvidar cuál fue el origen. El origen, en el caso peruano de antropología física, resumo, tuvo que ver justamente con la violación a los derechos humanos ocurridos en el año de 1980 al año 2000. Y eso ha sido un patrón en diferentes países de Latinoamérica también. Eso ha pasado también en Colombia, eso ha pasado también en Brasil, en Chile también, con la dictadura de Pinochet y otros gobiernos dictatoriales. A diferencia de repente de Europa y Estados Unidos, en donde la antropología
física tuvo un desarrollo más académico, tuvo un desarrollo más de propuestas, de investigaciones. En el caso latinoamericano, la antropología forense se desarrolló a partir de una necesidad de lo que estaba ocurriendo con los diferentes países. Y en el caso peruano, hemos tenido diferentes gobernantes dictatoriales. El último, con el señor Alberto Fujimori, que ocurrieron los mayores índices de muerte, ¿no? De acuerdo a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estamos hablando de más de 60.000 personas desaparecidas. Ya posteriormente, el Ministerio de Justicia ha hecho una revisión y considera que han habido más de 22.000 personas desaparecidas. Entonces, era necesario identificar, y es necesario actualmente seguir con el proceso de identificación. Entonces, el escenario ya del nuevo Código Procesal Penal ya le da mayor apertura al antropólogo y un reconocimiento importante para los casos de criminalidad. Entonces, ¿cómo podríamos agrupar las diferentes actividades, ¿no? ¿Cómo se aplica el conocimiento de la antropología desde el contexto antropológico forense en sus diferentes actividades? Yo he tratado de agrupar, y es mi propuesta, ¿no? Y es lo que también se viene enseñando en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que las actividades de los antropólogos en el campo forense lo podemos agrupar en 4 contextos. El primero es el análisis de restos óseos. Ya dije que no podemos olvidarnos, no podemos descuidar esta etapa, porque ese fue el origen justamente de la antropología física en el contexto peruano. Pero tenemos otro escenario, que es el análisis somatológico facial, que lo que busca es la identificación de las personas también en un escenario de criminalidad. Tenemos el análisis dactiloscópico, que lo que busca también es establecer correspondencia entre una impresión dactilar en comparación a otra y lograr una identificación. Y luego tenemos la antropología forense, pero desde un análisis sociocultural, que esto no es nuevo. Esto ya se ha venido haciendo inclusive antes de la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, ahora se le da una mayor importancia o resalta mayor a partir del artículo 15, que es el error culturalmente condicionado de nuestro Código Penal. De esto vamos a tratar de hablar brevemente y vamos a empezar con el análisis de restos óseos. El antropólogo que tiene el conocimiento, la habilidad y la destreza en cuanto al manejo y el análisis de restos óseos, ese conocimiento lo puede ser útil en 2 escenarios que ya vimos, ¿no? El escenario del contexto de la violación de los derechos humanos del año 1980 al año 2000 y también en el contexto del crimen común. Crimen común nos referimos a aquellos escenarios de criminalidad que están ocurriendo actualmente. Como había mencionado, casos de homicidio, casos de feminicidio, casos de sicariato, extorsiones, en donde el antropólogo pueda tener una participación. Entonces, el conocimiento de análisis de restos óseos nos permite a nosotros poder desenvolvernos en cualquiera de estos 2 escenarios. Tal vez en Chachapoyas no tenemos casos relevantes respecto a personas desaparecidas en el contexto del conflicto interno, pero en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y algunos lugares de San Martín sí existen altos índices de personas desaparecidas. Entonces, inclusive, la identificación a la fecha de los 22.000 personas desaparecidas, me parece que van todavía en un porcentaje bastante bajo. Se están recién recuperando algo de 2.800 a 3.000 personas en todo este periodo, porque es todo un proceso que implica también presupuesto. Entonces, hay mucho más que hacer y obviamente la necesidad de contar con antropólogos en análisis de restos óseos es importante, ¿no? Y es necesario también. La antropología forense en cuanto al análisis de restos óseos, como ya mencioné también, no se debe limitar solamente al análisis del perfil biológico, es decir, establecer el sexo biológico de una persona, ¿no? A nivel de restos óseos,
Obviamente que para esto hay métodos, hay técnicas, como por ejemplo la de FENIS, que su grado su margen de error es bastante bajo, tiene un alto nivel de confiabilidad, o por ejemplo en el caso de la edad, a partir de la superficie auricular de Lovejoy. Lovejoy propone en el año de 1985 una propuesta de cómo establecer la edad a partir justamente de esta superficie, ¿no? Que se encuentra ubicado en el hueso coxal, o de repente a partir de la sínfisis púbica, que es la propuesta que hace Brooks y Suchet. O sea, son métodos científicos aplicables, pero que el antropólogo no solamente debe dedicarse a establecer el perfil biológico de un individuo esqueletizado, sino que debe apuntar más allá. Y ese más allá tiene que ser al análisis de las fracturas óseas, porque es lo que le interesa a una investigación penal. Es decir, la persona asesinada, secuestrada, etcétera, las lesiones que tiene van en relación a la causa de muerte o no van en relación a ello. Y para eso hay protocolos internacionales, ¿no?, que justifican el accionar del antropólogo en el manejo de fracturas óseas. Tenemos el protocolo de Minnesota del año 1991. Hay una revisión de ese protocolo del año 2016 que también recomiendan que el antropólogo tiene que participar inclusive desde la exhumación misma, justamente porque tiene los instrumentos y el conocimiento adecuado para poder recuperar esas muestras óseas y hacer un estudio en un laboratorio correcto donde no falten o se fracturen muestras óseas en un contexto post-mortem. Entonces, tenemos que apuntar a ello, tenemos que ir más allá. Obviamente es necesario conocer todos estos métodos para establecer el perfil biológico, pero tenemos que ir a dar un aporte de investigación científica, una hipótesis respecto a cómo una persona pudo haber sido asesinada. Nosotros, los antropólogos, no establecemos la causa de muerte. Eso es una función del médico, porque el médico es quien firma un certificado de defunción. Pero nosotros podemos aportar en el contexto de la muerte. Podemos presentar una teoría, una hipótesis respecto de que el suceso de la muerte puede haber sido tal o cual, a partir justamente de la interpretación que nosotros le podemos dar a las fracturas óseas, ¿no? Como en esta imagen, por ejemplo, estamos hablando de una fractura ósea de forma ovalada y que ha sido generado por un PAF, por un proyectil de arma de fuego. Ahí podemos ver, los que han sido estudiantes en antropología forense 1, podemos ver aquí que hay un proceso de la aviación o de biselado también, podemos llamar así, ¿no? Tanto en la parte externa e interna, donde hay delaminación, craterización, que son características propias de un PAF. Entonces, a eso tenemos que apuntar, a una interpretación de la fractura, porque eso va a ayudar a poder contribuir en cuanto al contexto de la muerte. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una fractura ocurrido en la superficie craneal, pero por un objeto contundente. Entonces, existen diferentes mecanismos de producción de fracturas. Y bueno, entonces podemos a partir de ahí entablar o plantear una hipótesis de cómo pudo haber sido la muerte de esta persona, ¿no? Inclusive hasta podemos utilizar software especializados que nos permitan recrear un escenario y poder ilustrar a partir de imágenes en 3D cómo pudo haber sido la entrada y la salida de un proyectil de arma de fuego, como en este caso de esta imagen. Entonces, esto es parte de la antropología de análisis de restos óseos. El otro espacio donde se desenvuelve el antropólogo es a partir del análisis somatológico facial. Y esto ahora está siendo bastante reconocido por las diferentes autoridades, ya sea judiciales, fiscales o policiales inclusive. Porque lo que se busca aquí es establecer que una persona que te observa en un video incriminado es la misma de la persona sospechosa, o no es también. Entonces, para ello es necesario el conocimiento de la antropología, en este caso la antropología física. Los delitos, como ustedes saben, de robos, secuestros, extorsiones, muchas veces son captados, son grabados con las cámaras de videovigilancia, ¿no?
Y esta información de estos videos de cámara de videovigilancia nos pueden ser muy útiles, ¿no? Obviamente tiene que pasar por un proceso riguroso, si es que la imagen es óptima, si hay una correcta visualización, ¿no? Etcétera. Diferentes criterios para poder recién validar, decir que estas imágenes de este video son aprovechables. Existen diferentes métodos en cuanto a la identificación facial forense. Existen los métodos, por ejemplo, que utiliza la policía, que es el procedimiento facial automático, ¿no? La policía tiene un MorphoFace, que es un programa que se introduce en la imagen y automáticamente el software hace una homologación, pero tiene muchas limitaciones, porque generalmente en el Perú los empresarios no invierten mucho, no suelen invertir mucho en buenas cámaras, ¿no? Entonces, alquilan o compran cámaras de baja resolución y este equipo, MorphoFace, que utiliza la policía, exige también ciertos parámetros. Entonces, no es útil. La supresión de imágenes también tiene ciertas limitaciones. La fotoantropometría exige también que las muestras comparativas estén, que reúnan parámetros tal igual a la cámara o a la imagen incriminatoria. Si bien es cierto, se utiliza, pero nosotros antropólogos utilizamos el método de comparación morfológica, o también conocido como el método morfocomparativo, en donde a partir de rasgos y características individualizantes, que son únicas en cada persona, como por ejemplo las cejas, el tamaño, la dimensión de los ojos, la base nasal, la boca, etcétera, etcétera, vamos comparando rasgo por rasgo. Es un trabajo detallado, minucioso, pero si se hace correctamente, nosotros podemos, sin equivocarnos, llegar a la identificación o al descarte también de una persona. Entonces, este método actualmente se utiliza por parte de los antropólogos y hago un paréntesis porque los que manejamos este tipo de métodos lo hemos aprendido posterior ya a nuestra graduación. Lo hemos aprendido bien en una maestría de repente o en cursos de especializaciones, ¿no? En cambio, la escuela de antropología de nuestra universidad se enseña desde pregrado y esto ya asienta los fundamentos y las bases para que se pueda aplicar estos métodos cuando ya el estudiante ha egresado, ¿no? Por eso que en los cursos que dictamos, tanto el profesor Fidel, el profesor Alex, ¿no? Los demás colegas, exigimos al estudiante en cuanto a la lectura, porque el análisis somatológico facial justamente tiene sus bases en el desarrollo que se han realizado en Europa y Estados Unidos. Aquí en el Perú, en Latinoamérica, todavía los fundamentos teóricos son muy pobres, ¿no? Sin embargo, han aparecido ya algunas guías que dan fundamento a la aplicación de este conocimiento desde la antropología, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la guía de identificación facial y somatológica del Ministerio Público, específicamente de la Oficina de Peritajes, quienes ya han sacado, ¿no? Una guía que sirve como protocolo para la elaboración de este tipo de pericias. A nivel latinoamericano tenemos esta guía para el peritaje antropológico forense y análisis morfocomparativo, que dicho de paso, el autor o el autor principal de esta guía es un antropólogo joven peruano, ¿no? Llamado Barry Soto, arequipeño. Luego existen publicaciones también que hacen algunas recomendaciones, algunas sugerencias, pero digamos el grueso del fundamento de los estudios de identificación facial son literatura básicamente norteamericanas y europeas, quienes ellos están en constante validación y también en los errores o los márgenes, ¿no?, de errores en cuanto a las conclusiones. Y bueno, esta literatura es importante conocerla, ¿no? Cada vez que deseamos entrar en este campo de la identificación facial. Pero por ahora, digamos, los antropólogos hemos ganado espacio, ¿no? Cada vez que hay una solicitud en cuanto a este tipo de estudios, siempre están sugiriendo que los antropólogos sean los que realicen este tipo de investigaciones, inclusive un poco desplazando a los compañeros o amigos de la policía, ¿no?
porque ellos hacen estudios faciales, pero limitados. Nosotros vamos mucho más allá del estudio facial, porque también realizamos estudios de la biomecánica, o también, como dice la literatura, acerca de la marcha, ¿no? Hay un libro interesante de Ivan Brish, que más de 500 hojas, que hace un estudio de la marcha de las personas a nivel forense. Y él clasifica la marcha de las personas. Hay un estudio de cómo las personas, a partir de su biomecánica, comienzan a caminar, ¿no? Cómo mueven los brazos, las piernas, cómo los pies pueden ser abiertos o cerrados, etcétera, ¿no? Y ese estudio completo lo hacemos los antropólogos. Bien, entonces, para avanzar, el otro espacio o el otro grupo en donde podemos también desenvolvernos es el análisis dactiloscópico, que está relacionado justamente al estudio de las huellas dactilares. Y en cuanto a esto, el antropólogo que tiene y maneja este conocimiento dactiloscópico se puede desenvolver a su vez en dos escenarios. Uno puede ser en escenas del crimen, en donde va a recoger con técnica y aplicación de insumos químicos las huellas dejadas por las personas que han cometido un hecho delictivo. Y estas huellas luego son procesadas también con equipos como una linterna ultravioleta, escáneres, etcétera, que nos permita recuperar esta huella. Entonces, esto es un campo importante para los antropólogos, porque esto también lo hace la policía. Pero ya desde el año 2011, con la resolución 453 del Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación autoriza que los estudios dactiloscópicos quedan responsabilidad de los antropólogos. Y hemos ganado espacio, mejor dicho, hemos recuperado espacio, porque la dactiloscopía, justamente el desarrollo de esta ciencia lo hicieron antropólogos. Tenemos a Francis Galton, por ejemplo, que en el año 1883 comienza a desarrollar justamente puntos característicos como las minucias, ¿no? O las líneas de Galton. Tenemos a Federico Olores Aguilera, ¿no? Este español, antropólogo y médico a la vez, que también hizo una propuesta de un sistema de estudio, de análisis de las huellas dactilares. Sin embargo, en 1919, 1920, esta propuesta de Olores Aguilera fue recogida aquí en el Perú por los policías. Y ellos como que patentan este método como si fuera de ellos. Pero los originadores, los que propusieron estas teorías, fueron justamente antropólogos. Entonces, con esta resolución de la Fiscalía, lo que se ha hecho es recuperar algo que es nuestro. Hay antropólogos que he escuchado decir que eso no debemos de hacer porque es muy técnico, no nos pertenece. Yo creo que hay un desconocimiento ahí en cuanto a este tipo y lamentablemente en las universidades no se enseña respecto al desarrollo de los pulpejos, el análisis de las crestas papilares desde la antropología biológica. Esto es antropología biológica, pero no se llevan cursos de antropología biológica lamentablemente en algunas universidades y se desconoce de que esto es propiedad, digamos así, en cuanto al marco conceptual y marco teórico de los antropólogos. Y es por eso de que en esta universidad enseñamos esto, ¿no? Pero el otro escenario dentro de la dactiloscopía es los documentos incriminados. Es decir, cada vez que se falsifica un documento, que se consigna una huella, la autoridad fiscal o policial o judicial convoca a un antropólogo para que pueda realizar este análisis. Entonces, esto es otro escenario, otro campo importante, ¿no? Que algunos antropólogos se pueden solamente dedicar a esto. Porque todo documento en la actualidad siempre tiene que ir una firma, tiene que ir una huella. Por ejemplo, cada vez que se quiere hacer una revocatoria para un alcalde, se recoge firmas, pero muchas veces se duda de las huellas. Y los antropólogos intervienen ahí justamente para hacer un estudio de comparación o un estudio de homologación. Aquí podemos ver algunos equipos que se emplean en una escena del crimen para recoger huellas dactilares, ¿no? Ya sean las linternas ultravioletas, las cintas de levantamiento de huellas, las lupas cuentacrestas, que son muy útiles para poder visualizar, sobre todo en la oscuridad y aplicando esta linterna. Miren cómo podemos visualizar estas crestas, ¿no?
que a simple vista no la podríamos notar. Entonces hay que aprender, ¿no? Cuanto a qué tipo de reactivos hay que utilizar. Y eso se lleva justamente un curso que se llama criminalística, o se debería en todo caso derivar en esos cursos, porque ahí es donde se les enseña. O también en los cursos de ciencias forenses, ¿no? Se puede introducir, porque estas son técnicas, ¿no? Que es muy fácil de poder aprenderlas. Muy bien, entonces, este es el escenario del análisis en datiloscopía. Y finalmente tenemos el otro grupo, en donde muchos antropólogos también han incursionado y se han dedicado exclusivamente a este tipo de investigaciones, que es el análisis sociocultural. En realidad, cada vez que existe un delito, pero este delito ha ocurrido en un contexto cultural, entonces es necesario una interpretación antropológica. Y ahí interviene el antropólogo. ¿Qué tipo de investigaciones puede hacer la antropología en un contexto cultural? Hay una diversidad en cuanto a ello. Tenemos, por ejemplo, las pericias por el presunto delito de tenencia ilegal de armas, delitos de violación sexual de menores de edad, pericias sobre organización, funcionamiento de las rondas campesinas, que ahora, por ejemplo, están en estos momentos en la palestra, ¿no? Recibiendo críticas, etcétera, cuando el antropólogo tranquilamente puede dar una opinión objetiva en cuanto a ello. Las pericias sobre delitos de homicidio que ocurren en algunas subcomunidades nativas, ¿no? Delitos, por ejemplo, de obtención fraudulenta de créditos, pericia por el presunto delito de tráfico ilegal de trata de personas, que en el año 2019 ya la Fiscalía de la Nación ha publicado los protocolos para que los antropólogos puedan participar en los delitos de trata de personas. Eso ya está normado. Es decir, nosotros como antropólogos tenemos un marco legal que nos permite poder intervenir. Lo que nos falta es poder conocer los procedimientos, ¿no? Poder entender la metodología en cuanto a eso. Pero miren, cuánta diversidad hay aquí solamente en el componente de análisis sociocultural. Entonces, hay antropólogos que dicen, bueno, yo no quisiera manejar cuerpos, cadáveres, pero quiero ser forense. Entonces, esto es una buena opción, porque las pericias socioculturales también son forenses. ¿Por qué son forenses? Porque van a tener que sustentarlas ante un colegiado o ante una audiencia de tribunal. Se convierte en una pericia o toda investigación se convierte en forense cada vez de que se va a tener que ilustrar, exponer ante un grupo de jueces o de magistrados. Por eso que es forense. Entonces, lo que se hace en forense sin necesidad de manejar cuerpos puede entonces dedicarse a hacer análisis sociocultural. En realidad, actualmente son las pericias, al menos en San Martín y en algunas zonas de Cajamarca también, las pericias más, digamos, sonadas podrían ser los delitos de tenencia ilegal de armas, los delitos en relación a la organización y funcionamiento de las rondas campesinas, y también a los delitos de violación sexual en un contexto cultural, ¿correcto? Muy bien, y todo esto, como ya mencioné, es necesario poder sustentarlo, ¿no? Justificarlo ante una audiencia de juicio. Bien, entonces, de esta manera, podríamos presentar de una manera breve, ¿no? Cuáles son los espacios de la antropología en la actualidad, ¿no? Y cómo que se ha ido generando espacios y se va a seguir generando espacios. Pero para ello necesitamos, obviamente, trabajar en conjunto y también necesitamos investigar. Porque cada vez que se investiga, esa investigación se publica, se da a conocer nuestra carrera. Bien, esto ha sido mi participación. No sé si habría alguna pregunta. Sí, profesor, al parecer no hay ninguna pregunta. Entonces, agradecerle, ¿no? por su exposición en esta tarde. Ha sido de mucho interés, al igual que la exposición del doctor Pinzón. Como no hay preguntas, se le quiere dar el pase al compañero Mauricio David Granados Espinal para que dé las palabras de cierre a la conferencia magistral.
Gracias, Alexandra. Como se mencionó anteriormente, la antropología estudia la acción humana desde cualquier contexto y a lo largo de esta conferencia los ponentes lo han demostrado. Darle las gracias de manera muy especial a los ponentes, al doctor Alex Alonso Pinzón Chunga y al doctor José Iván Vargas Burguet, quienes hicieron posible esta conferencia. Por otro lado, quiero reconocer el valioso apoyo del equipo investigador del evento y de las personas que se encuentran aquí conectadas con nosotros en esta sala virtual. Esperamos que esta conferencia les sirva para ampliar sus conocimientos y contribuya de manera positiva para ello. Finalmente, expresar nuevamente las gracias a todos por su participación en este evento y doy por concluida esta conferencia. Gracias.